Le damos gracias al Señor porque estamos aquí en su casa y vamos a darle a Dios todo nuestro ser mientras escuchamos su palabra y vamos a pedirle que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento mientras la palabra de Dios es predicada. Así que incline su rostro y vamos a orar al Señor para que su Espíritu, mientras su palabra es predicada, pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser. Señor, en este momento estamos delante de tu presencia, adorándote y bendiciéndote, glorificándote porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios justo y tú eres el Dios que nos santifica, Señor. Te pedimos que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo pueda darnos el entendimiento para que esta palabra pueda ser internalizada dentro de nosotros y pueda ser, Señor, encarnada mientras vivimos la cotidianidad en la semana, para que tu gloria sea vista en nuestras vidas y la presencia de Cristo y la imagen de Cristo sea percibida de alrededor de aquellos que nos rodean, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Un pastor contó que al terminar el culto del domingo, un hermano se le acercó muy conmovido y le dijo: pastor, hoy la presencia de Dios fue tan fuerte que sentí que realmente adoré al Señor. Y el pastor sonrió y le respondió: me alegra mucho, pero debo preguntarte algo. ¿Dónde vas a adorar mañana a las 8? El hermano se quedó en silencio y el pastor continuó diciéndole: adorarás cuando tu jefe te hable injustamente, cuando alguien en tu casa no reconozca tu esfuerzo, cuando tengas que decidir entre vengarte o perdonar, y cuando alguien necesitado llame a tu puerta y te incomode. Entonces el pastor le dijo: el culto del domingo fue real, pero Romanos 12 dice que la verdadera adoración comienza cuando sales del templo. Así que vamos a buscar en Romanos 12 y veamos cómo el Espíritu Santo nos transforma para adorar de una manera correcta. Amén. El Espíritu Santo nos transforma para que adoremos de una manera correcta. Y busquemos Romanos 12. Romanos 12:1. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana. Y leemos para la gloria de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de adoración que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres el maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlo de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Tengan paciencia en las dificultades y sigan adorando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad y estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan.
no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Y queridos hermanos, nunca tomen venganza. Deje que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré a los que merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Aquí, mis hermanos, tenemos uno de los textos más extraordinarios que hay en la palabra de Dios. Un texto que podríamos llamarlo, y yo quiero que en esta mañana, así como estamos, juntitos, en este ambiente tan acogedor, donde hay un frío, pero todos nos podemos calentar, que podemos asimilar esta palabra, porque yo sé que esta palabra es parte de esta campaña de ayunos que procurará hacernos mejor para Cristo y que podamos vivir para la gloria de Dios. Aquí podemos ver que es como una bisagra, porque realmente el apóstol Pablo, si ustedes han leído Romanos, van a notar que del 1 al 11, el apóstol comienza a hablar todo lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo. Todas las cosas que Dios ha hecho en Cristo. Pero en Romanos 12 comienza a mostrarnos cómo nosotros podemos vivir todo eso que Dios ya ha hecho en Cristo. Así que si nosotros no comenzamos a reproducir lo que Cristo hizo en la cruz, todo lo que el apóstol Pablo demanda en este capítulo sería simple y llanamente un mero moralismo. Así que dice que él ruega, él exhorta, él llama, él suplica. Es una apelación pastoral, no es un mandato autoritario. Él dice que os ruego por la misericordia de Dios. Es decir, que la invitación de todo lo que hay que hacer en el capítulo 12 que acabamos de leer es un llamado que se hace desde la gracia y no desde la ley. No desde la imposición, sino de lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dice que por las misericordias de Dios. Entonces, esas misericordias de Dios incluye que hemos sido, ¿qué? Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos con Cristo ya. Nuestra vida está escondida en Él. Hemos sido liberados del pecado. Dice, puesto que ya habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos ya la vida del Espíritu. Dice, porque si tenemos el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y podemos ver la fidelidad soberana de Dios de escogernos a pesar de la infidelidad de su pueblo. Así que a pesar de todo eso, el apóstol Pablo le hace una invitación a esa audiencia que tanto eran romanos o de Roma, pero también judíos, que se presenten delante de Dios. Y esta apelación a presentarse delante de Dios hay que tomarla muy en serio, porque viene de un verbo que significa venir delante de Dios con todo lo que somos. Y hace alusión como cuando había una guerra y el general estaba llamando a que se presentaran a la guerra, venían los que iban a pelear justo con el general la causa y se presentaban delante de él y le decían, aquí estoy yo, general, con todas mis habilidades, con toda mi fuerza, con todos mis recursos, con tal de que usted me use como usted quiere en la guerra. Dejo atrás mi casa, dejo atrás mi familia y estoy consagrado para el bien de la nación. Era ese tipo de consagración a la cual el apóstol Pablo estaba de manera analógica haciéndole ver a los romanos de que debían de presentarse de esa forma. Una acción decisiva. No era una acción de claudicación, era una acción de decirle a Dios, aquí estoy tal como soy. Así que esto evoca un lenguaje también cúltico. Era como cuando la gente venía con la ofrenda al altar y se presentaba con el becerro, con el toro, con la oveja. Venía decidido a entregarlo todo con tal de que fuera consumido en el altar. Ahora no es una oveja, ahora soy yo mismo que me voy a presentar delante de Dios
para ser consumido. Aquí Pablo está hablando del cuerpo, que debemos de presentar el cuerpo. Y el cuerpo en aquel entonces, de acuerdo a la filosofía griega, era malo. Había un dualismo filosófico que permeaba toda la cultura grecorromana, donde el espíritu que estaba dentro, según era bueno, y todo el cuerpo era malo. Y por tal razón el cuerpo era usado para todo tipo de inmundicia y de inmoralidad. Por eso en aquel entonces, cuando Pablo escribía la carta, en esa cultura la sexualidad era desenfrenada. Las orgías, la lujuria, la lascivia, y se usaba el cuerpo para todo ese tipo de disparate. Y aquí el apóstol Pablo está elevando el cuerpo con una dignidad tal, diciéndole que debemos de presentarlo a Dios. Y presentar el cuerpo quiere decir que estamos presentando toda la personalidad, porque en el cuerpo está el espíritu, el alma, los afectos, los pensamientos, todo está allí presentado. Por eso el apóstol dice que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio. Eso quiere decir muerte. No podemos darle al cuerpo lo que desea. Tenemos que simple y llanamente reorientar las facultades corporales para que alabe y glorifique a Dios. Y vivo, continuidad, adoración, entrega a Él. Así que, mis hermanos, el creyente no muere para dejar de existir, sino que vive para la gloria de Dios. El creyente no muere para dejar de existir, sino que vive ahora para la gloria de Dios. El sacrificio tiene que ser vivo, continuo, diario, santo, apartado para Dios, agradable porque es aceptable, por gracia. Aleluya. Así que, mis hermanos, este servicio dice que es un servicio racional, es un servicio coherente a Dios, conforme a lo que Dios demanda. Y dice que debemos de transformarnos. Esto implica, mis hermanos, que esa transformación no solamente ocurre porque yo me he decidido caminar con Dios, sino porque el Espíritu Santo está obrando de una forma constante en mi vida, cambiándome, aleluya, para yo poder entonces tener un discernimiento adecuado para comprobar lo que es agradable a Dios. Y no solamente mi intelecto va a ser cambiado, sino que ahora yo voy a tener una percepción acorde a cómo Dios ve la vida, y por esa razón voy a comprobar lo que a Él le agrada y lo que a Él no le desagrada. Y al comprobar lo que a Él le agrada y lo que a Él no le desagrada, voy a amar lo que Él ama y voy a rechazar lo que Él rechaza. Aleluya. Así que voy a poder probar, discernir, evaluar, no por un conocimiento humano, sino por la sabiduría que viene de lo alto, la cual es pura, pacífica y llena de buenos frutos, como dice el apóstol Santiago. La voluntad de Dios es perfecta. Voy a comprobar que es perfecta, buena, agradable. Amén. Así que si vemos Romanos 12, 1 y 2, presenta la vida cristiana como una respuesta que tiene que ser integral. Mi cuerpo, pero ese cuerpo envuelve toda mi personalidad, mis pensamientos, mis deseos, mis afectos. Amén. Todo debe de estar en respuesta a la misericordia que Dios ha tenido con nuestras vidas. Salvado por gracia, justificado por fe, unido a Cristo, viviendo en el Espíritu y teniendo las misericordias de Dios. Respondo entonces dándole a Dios todo mi ser. Ahora, mi existencia corporal es una adoración continua a Dios. Amén. Todo lo que vivo ahora en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que voy resistiendo la presión de este orden presente y de este mundo caído que está bajo el maligno. No me conformo al mundo, sino que me transformo. Así que si no me conformo, me transformo. Amén. Si me conformo al mundo, no me transformo. Así que progresivamente, mientras yo me niego a todas las demandas del mundo, a todos los deseos del mundo, como dice el apóstol Pedro, que ahora como peregrinos y extranjeros os abstengáis de los deseos carnales que batallan en contra del alma. Aquí podemos ver que los deseos carnales, el apóstol Pedro le da una connotación humana y a una entidad como que si tuviera personalidad. Están batallando para que nosotros cedamos. Pero el texto nos dice
que en la condición que nosotros tenemos de peregrinos y extranjeros, es decir, usted no es de este mundo, entiéndalo ya. Usted pertenece, aleluya, usted ha sido transportado del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya usted no se pertenece. Su ciudadanía está en el cielo, bendito sea el Señor. Sus riquezas están en el cielo. Su herencia está en el cielo. Y usted es peregrino. Y en esa condición y en esa identidad de usted ser peregrino y extranjero, usted tiene la capacidad de abstenerse de esos deseos que ya, gracias a Dios, hemos sido liberados de ellos. No sé si usted ha sido liberado de esos deseos, pero hay promesa para ser liberado de esos deseos, porque los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora la lucha es externa. Esos deseos batallan para poder volver a invadirnos y someternos a ellos. Pero nosotros llevamos cautivo todo pensamiento al conocimiento de Cristo, lo arrestamos para vivir conforme a la palabra. Y viviendo conforme a la palabra somos libres, aleluya, y nos abstenemos de esos deseos. Pero atiéndame bien lo que significa abstenerse de esos deseos. Viene de un verbo que se llama apechastai, y apechastai significa mantenerse separado de forma permanente. Es como cuando usted va en la carretera y usted por precaución no se mantiene atrás del carro, porque si frena puede estrellarse. Así que usted tiene una distancia considerable. De esa misma forma, abstenerse significa separarse de una manera determinada. Amén. Es usted tomar medidas claras para no contaminarse. Que si a usted le gustaba mucho doblar el codo y darse su suape, cuando usted vaya al supermercado, no pase por donde están los vinos y la bebida. Manténgase alejado. Que si le gustaban las mujeres y usted era un picaflor y un mujeriego, trate de evitar visitar perfiles de mujeres en Facebook, hurgando eso. Que si a usted le gustaba mucho escuchar y estar siempre gravitando en los comentarios del barrio, cuando hablen de alguien, aléjese de ahí. Es decir, todas esas cosas en las cuales usted era proclive y usted era tendente a practicar las cosas que desagradaban a Dios, usted tiene que abrazar a Peshastai. Diga conmigo, a Peshastai. Comience a mantenerse alejado, separado. Y de esa forma usted está poniendo entonces límites para que esos deseos carnales no lo traten de otra vez esclavizar. Este texto, mis hermanos, es una demanda. Es una exhortación que nace de la gracia para que nosotros por la misericordia de Dios podamos presentarnos delante de Él. El acto central es que debemos de dar todo nuestro cuerpo. Y el cuerpo dice que es ¿qué? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Y por esa razón tenemos que cuidar cómo administramos nuestro cuerpo. Porque lo que hacemos con el cuerpo no se queda en el cuerpo. Afecta la conciencia, afecta la mente, afecta los pensamientos, afecta la percepción. Oscurece nuestra realidad de Dios. Y por eso debemos de presentar y consagrar nuestro cuerpo, porque el cuerpo implica la vida concreta, las relaciones, las decisiones diarias. Por eso el cuerpo tiene que ser sacrificado de forma viva y es el verdadero culto. Aquí se nos habla que no nos conformemos a este siglo. Como decíamos anteriormente, no debemos adaptar, porque la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Aquí entonces se nos dice a nosotros que debemos de tener una vida contraria a lo que el mundo presenta. La vida transformada también, mis hermanos, no solamente se queda con nosotros. Aquí el apóstol Pablo habla que la verdadera transformación se da en comunidad. Dígame. La verdadera transformación no se da de forma aislada, no se da de forma individual. Se da en las relaciones de hermanos unos con otros. Amén. Se da en esa interacción del día a día con mi jefe, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Es allí donde Dios comienza a transformarme. Por esa razón aquí se expresa que la vida transformada debe de ser humilde.
humilde, porque cuando yo soy transformado, yo no me creo la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Amén. Cuando yo soy transformado, entonces yo veo a los otros superior a mí mismo. Cuando yo soy transformado también, yo comienzo a ser una persona útil para la gloria de Dios. Así que ya al estar en Cristo, yo no me comparo con otros, sino que ahora yo estoy a la medida de Cristo. Entonces, esa identidad se va forjando porque ya yo estoy en Cristo y soy siendo forjado como un hijo de Dios. Así que el evangelio, cuando me transforma, el Espíritu Santo, cuando me transforma, produce en mí una humildad que se traduce en relaciones saludables y no a la autoexaltación. Así que, mis hermanos, por eso dice aquí el apóstol Pablo que cuando somos transformados y comprobamos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ahora entonces yo me veo como parte del cuerpo de Cristo. No soy una persona aislada ni individualista, sino que así como el cuerpo tiene muchos miembros, dice la palabra, ahora yo soy parte de ese cuerpo. Amén. Y esa identidad está ligada a la tuya y la tuya está ligada a la mía. Así que la transformación, diga conmigo, es comunitaria. Se da en comunidad, no se da en aislamiento. Así que esa transformación nos ayuda a administrar bien los dones que aquí el apóstol Pablo comienza a enumerar. Dones de profecía, de liderar, de exhortación, de generosidad. ¿Cuándo tienen los dones de generosidad aquí? Pocas manos. Mis hermanos, que no pase como aquel cuento de tres hombres, eran tres mujeres que estaban en un resort y echaron una competencia. Las tres pidieron de todo, langosta, todo tipo de comida. Dijeron, ahora viene lo bueno, vamos a echar una competencia a las tres. Vamos a meternos a la piscina que tiene 20 pies y vamos a meternos las tres. La primera que salga paga. ¿Usted sabe lo que pasó? Las tres se ahogaron. Eran codos las tres. Que eso no pase aquí. Yo creo que aquí no pasa. Amén. Dones de profecía. Dones de lideralidad. Dones de exhortación, de amar. El apóstol da diversos dones y esos dones nacen de una vida transformada. Usted tiene dones que yo lo necesito. Yo tengo dones que ustedes también necesitan. Amén. Y todos nos necesitamos unos con otros. Y eso se da en el contexto de la transformación individual que se traduce en una vida comunitaria y relacional. Así que la transformación se hace visible en la interacción y en la relación comunitaria de unos con otros. Esa vida transformada también se manifiesta en amor. Amén. Amor sincero. Amor que odia el mal. Amor que se aferra al bien. No es simple y llanamente sentimentalismo. Sí, es un amor con conocimiento. Es un amor que sabe amar. Es un amor que no simplemente es indulgente, sino que es un amor redentor. Así que aquí el apóstol Pablo habla de que ese amor tiene que nacer de esa vida transformada que acabamos de hablar en los primeros versículos y se va a traducir en afecto fraternal, en honor mutuo, en perseverancia, en generosidad y hospitalidad. Amén. También, por último, la vida transformada redefine la forma en que nosotros respondemos a los conflictos. Ya, si alguien me hace un daño, yo no voy a coger el bate que antes cogía, que estaba detrás de la puerta. Allá en mi país, generalmente los hombres tienen el machete ahí detrás de la puerta para cualquier problema. Ya yo no voy a responder así. Diga conmigo, no. Ahora es una respuesta contracultural. No es que me voy a negar al dolor, sino que voy a redefinir mi reacción conforme a la transformación que ya Dios ha hecho en mi vida. Si alguien me hace mal, la palabra de Dios me dice que no maldigamos de la misma forma, que no respondamos de la misma forma, sino que encomendemos a aquel que juzga justamente. Amén. Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Si yo respondo por mi propio medio, entonces yo ato de mano a Dios, ya Dios no puede obrar. Pero si yo simplemente digo, Señor, tú te vas a encomendar de mi causa, he recibido este mal, yo no voy a pagar el mal con mal, sino no voy a ser vencido por el mal, sino que voy a comenzar a hacer el bien.
La vida transformada redefine, mis hermanos, la forma en que yo voy a responder en los conflictos. En los conflictos yo voy a responder como Cristo respondió. Amén. Humilde, callado. Amén. Es difícil porque nuestra humanidad quiere responder de una forma violenta o con la misma capacidad como nos han ofendido o nos han dañado, queremos responder de esa misma forma. Pero ahora que hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo, mi vida está moldeada por el amor de Dios. Amén. Y no voy a responder violentamente, voy a responder como Cristo responde. Porque dice la palabra de Dios que estamos llamados a paz. Amén. Y no quiere decir esto que usted va a caer en la indignación o que lo pisoteen. No, simple y llanamente usted va a saber cómo defenderse sin herir a otros. ¿Por qué? Porque ya esa transformación ha redefinido su forma de cómo usted va a reactar. También esa transformación nos llama a ser empáticos, gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Por qué será que es tan fácil llorar con los que lloran? ¿No es verdad que es fácil? Cuando a alguien se le muere a alguien, usted va y lo abraza y llora con esa persona. Pero cuando alguien es bendecido, ¿por qué usted no se goza con eso? Cuando alguien tiene una casa, usted comienza a decir, mira, ya, ella tiene esa casa, pero yo voy a tener la mía también. Mira, tiene un Audi ahora, un carro. Pero no te preocupes que ese carro se le va a dañar. Tú verás la lucha que va a coger con ese carro. Así adentro pensamos nosotros. Porque nuestra naturaleza es egocéntrica. Amén. Y no nos gozamos con los beneficios y las bendiciones de los demás. Ahora que yo estoy en Cristo, redefino mis beneficios enmarcándolo en que Cristo es mi mayor tesoro. En que Cristo es lo mejor que yo tengo. Que en Cristo estoy completo. Amén. Que aunque no tenga nada, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Amén. Y si no tengo nada, y si lo tengo todo y no lo tengo a Él, no tengo nada. Así que si otra persona tiene lo que tiene y yo no tengo lo que esa persona tiene, yo me gozo con lo que tiene esa persona. Como si fuera para mí. ¿Por qué? Porque ahora esa transformación me ha redefinido en una empatía de bendición para otros. Me gozo con los que se gozan y lloro con los que lloran. Rechazo el orgullo y la superioridad espiritual. Así que el evangelio y la transformación me da una concepción correcta de quién yo soy. Mi identidad está completa en Cristo. Amén. Así que amo activamente al enemigo, expreso ese amor como Cristo lo expresa. No es pasividad, no es simplemente aceptar y resignarme, sino que es una resistencia espiritual para vivir conforme a la voluntad de Dios, para mostrarle a otros la imagen de Cristo y para que en mi vida Cristo sea percibido. Por esa razón no voy a ser vencido de lo malo, sino que voy a vencer con el bien el mal. Aleluya. Así que mis hermanos, para concluir, y por favor, jóvenes pasen por aquí. Romanos 12 describe cómo luce una vida en Cristo. Una vida transformada en Cristo es entregada, diga conmigo entregada, renovada. Es una vida comprometida con la comunidad. Ya ahora yo no vivo para sí, sino que vivo para los demás. Ya a mí me importa lo que a ti te pasa, porque soy parte del mismo cuerpo, soy parte de la familia de Dios. La vida transformada es comunitaria, mis hermanos. Dios es comunitario, porque es tres. ¿Qué es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que Dios mismo en su naturaleza se da en amor entre Él mismo. En esa personalidad triuna, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, el Padre se da al Hijo, el Hijo se da al Padre, el Espíritu se da a ambos. Es decir, hay una comunidad relacional entre ellos. Y eso está entonces llamado a verse en la iglesia de Cristo. Porque nosotros hemos sido redimidos, mis hermanos, para participar de esa relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que todos juntos mostremos ese tipo de relación que hay en la divinidad. Amén. ¿Me puede comprender en esto? Por eso la transformación es comunitaria.
Yo no puedo ignorar a mi hermano en Cristo. Yo no puedo ser enemigo de mi hermano en Cristo. Yo no puedo ser indiferente a mi hermano en Cristo, porque soy parte de un cuerpo. Y esa transformación se tiene que ver en esa relación saludable de darnos unos a otros. Así que la transformación es comunitaria, es personal, porque nos transformamos desde adentro, pero en las relaciones se tiene que verificar con amor, con reconciliación. Así que esta transformación, mis hermanos, no es privada, no es perfecta, pero sí es real, visible en las relaciones de una forma redimida. Así que, mis hermanos, el llamado es este. ¿Estamos ofreciendo solo actividades a Dios o nuestras vidas completas son un sacrificio vivo de adoración a Él? Presenta tu cuerpo, no solamente tus canciones, sino tu forma de ser paciente con otros. La paciencia se ve de dos formas. Paciencia en cuanto a la circunstancia, que es upumome, y paciencia con los demás, que es macrotimia. Dios nos da ambas paciencias. Paciencia para ser firme ante la circunstancia, pero paciencia para soportar a aquellos que nos hacen daño, que nos hacen la vida de cuadrito, y para amar a aquellos que nos hacen mal. Tienes que adorar con tu tiempo, con tus relaciones. El mundo, el estándar es que tú respondas con dureza, que tú respondas con violencia, pero el evangelio nos enseña a vencer el mal con el bien. Amar sin hipocresía es un amor auténtico. Es un amor que no se prueba en los cultos aquí de adoración. Se prueba en el conflicto. ¿Cómo yo voy a responder? Es vencer el mal con el bien. La adoración cristiana no huye del mundo, sino que en el mundo podemos mostrarle al mundo que hemos sido transformados de gloria en gloria como a la imagen del Señor. Aleluya, aleluya. Así que, mis hermanos, la adoración que agrada a Dios no termina cuando decimos amén aquí, ya terminé, sino cuando decidimos vivir como sacrificios vivos en medio de una realidad presente y en tiempo real. Amén. Así que, mis hermanos, el mundo pregunta, ¿cómo te sientes? Romanos 12, lo que acabamos de predicar, te dice, ¿cómo estás viviendo? Amén. Porque la adoración que transforma no se canta solamente, se encarna en la vida cotidiana. Y ese tipo de adoración es la que Dios ha hecho por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Que Dios los bendiga a todos.